Qué bueno tener esta humildad de corazón y decirle al Señor, Señor, aunque tenga 10 años en la iglesia, 20, 30, 50, siempre necesitamos ser renovados. Amén, amén, sí, Señor. Así como al que llega por primera vez, como al que comenzó la obra, siempre debemos pedir, Señor, que mi corazón no se envanezca. Siempre necesitamos más de Dios. Antes de ir con este tema, que es como el tema quizás base principal para el otro, que son importantes también, son como la base, el fundamento de dónde venimos, pero lo que creemos es muy importante. Amén. Hay un tema que yo no puedo hacer por ustedes, que es la historia de su congregación. No les voy a mostrar todas las fotos, pero solamente algunas. El orden de este discipulado es historia de los bautistas a nivel mundial, historia de los bautistas en Chile y después historia de la iglesia bautista en mi ciudad o mi congregación, en este caso de Puerto Varas. Y hay algunas fotos del trabajo del comienzo, de la obra que comenzó en la década de los 80 con el misionero Andrews de Osorno, que viajaba a visitar a una familia a Puerto Varas. No había iglesia, no había templo, solo una pequeña reunión familiar. Después llega el pastor Archie Jones, junto a su esposa Caroline, que hace poco partió la presencia del Señor. El pastor ya tiene más de 90 años. Y donde está el templo, ahí está, en la década de los 80, cuando se compró ese sitio de Yaso. Y actualmente se edificó ahí el edificio educacional. Ahí está el pastor Archie con otros misioneros norteamericanos construyendo, hasta que se levantó el templo antiguo. Ese era el salón y templo y el edificio educacional, los primeros cultos, los primeros bautismos. Ahí está la foto del culto cuando se organizó como iglesia el 22 de agosto del 92. La foto de los niños de ese tiempo, está la hermana Mirge ahí también, el hermano Sergio Igor, jovencito. Otro pastor, el pastor David Miller, después el pastor Pedro Quesada y su hermana Nora Mardones. Se levantó el templo actual. Otro pastor que estuvo, el pastor Nelson Benedetto, que algunos le conocieron. Y un joven que llegó ahí a visitarle y se quedó ahí. Cuando llegué el año 2004, junto a mis padres, mi mamita ya está en la presencia del Señor. Culto de bienvenida de aquel tiempo. Y ahí partimos del año 2004 en la parte que a mí me corresponde. Y la iglesia, por gracia del Señor, ahí fue cuando fui ordenado al ministerio. Y el Señor ha ido multiplicando y bendiciendo. Así que es parte de los paseos de nuestra iglesia del 2008 a 2024, 2025. La pastora Patricia fue ordenada al ministerio. En Calbuco, nuestra misionera que tenemos en la India, nuestra hermana Noelia Godoy, que está sirviendo al Señor allá. Tenemos 2 cultos a contar de noviembre del 2024, la misión. Y hasta ahí llego. Pero ¿por qué lo menciono? Porque les quiero desafiar que ustedes hagan esto, pero con sus datos, con sus fotos, con su historia. Que conozcan en este discipulado también la historia de los bautistas del mundo, cómo nace la obra, cómo llegan a Chile, pero cómo llega aquí a este sector de Puerto Montt. Yo no conozco toda la historia, pero ustedes sí, y quizás recopilen esas fotos y hagan este archivo para las futuras generaciones. Ese es el desafío, mi pastor, que se los comparto. Y el que vamos a ver ahora es el corazón de este programa, que es, aparte de la historia, nuestros principios, donde nosotros nos sustentamos como iglesia bautista. Y como muy bien dijo la oración el pastor Alejandro, no se trata de lo que nosotros creemos porque somos bautistas, sino que se trata de lo que la Biblia enseña.
El pasaje de Efesios 4:5 ha sido como un verdadero lema de los bautistas en toda la historia. Un Señor, una fe, un bautismo. Y la frase Jesucristo es el Señor es como una frase que se repite en muchos idiomas de iglesias bautistas, que lo tienen incluso en sus templos. Es como también un lema de las iglesias bautistas. Y los principios bautistas, ¿a qué se refiere con principios bautistas? Se refieren a esto. Son 7 columnas, 7 principios que nosotros creemos. Este curso no es un curso de teología completo, es imposible hacerlo ahora, digamos. Pero sí podemos compartir cuáles son nuestros 7 principios que como denominación creemos. Y esto a nivel nacional y mundial. Toda iglesia bautista que se precie de tal, cree esto. El principio cristológico, donde creemos que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El principio bíblico, la autoridad de la Biblia, en este caso del Nuevo Testamento. El principio eclesiástico, una membresía regenerada. El principio sociológico, el gobierno congregacional. El espiritual, la libertad religiosa. El principio político, la separación entre iglesia y Estado. Y el principio misionológico, la evangelización y las misiones. Estos 7 principios marcan la vida de toda iglesia bautista. Vamos con el primero, el principio cristológico. Este es el principio, sin lugar a duda, fundamental, sobre el cual giran todos los demás. No podría ser de otra manera. Los antecedentes históricos, sobre todo los bíblicos, señalan que Cristo es el Señor para gloria de Dios y Padre. Amén. Una doctrina que para nosotros es fundamental. La iglesia no la fundamos los hombres. Claro, muchas veces en un idioma coloquial decimos el pastor fundador, los hermanos fundadores, pero se refiere a ese lugar específico. Pero la iglesia no la fundamos nosotros, la fundó Cristo. Nosotros participamos en el desarrollo por pura gracia, pero la iglesia no es del más antiguo. La iglesia no es de los diáconos ni del pastor, no es de la denominación, no es de los watch. La iglesia es de Cristo. Él la compró a precio de sangre. La iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, dice un versículo, incluso así se llama una denominación en Chile. Iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, pero está basado en la Biblia. Él la ganó, la compró a su precio. Esta primera afirmación es parte del credo de la iglesia, lo que la iglesia apostólica y nuevo testamentaria creía y nosotros seguimos creyendo. Jesucristo es el Señor. Este principio ya dijimos que es fundamental. Justo Anderson, este historiador que les recomendé de la historia de los bautistas en el mundo, la historia de los bautistas, dice lo siguiente, que el futuro de los bautistas en el mundo va a depender si somos fieles a este principio. El día que una iglesia no tenga a Jesús como su Señor, no sirve para nada. El día que le ponga más énfasis en sus pastores o en sus hermanos o en una profeta que aparezca por aquí o un apóstol que aparezca por allá, se nos cae todo el edificio. Porque la iglesia, como dice Pablo, el fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento nosotros vamos sobre edificar. La declaración de John Smith, que ya también ustedes lo conocen. En 1610 él dijo: solo Cristo es Rey y juez de la iglesia y de la conciencia. Obviamente que Smith estaba de alguna forma repitiendo la confesión básica del Nuevo Testamento, que es: Cristo es el Señor también de nuestra conciencia. Como Lutero dijera también que él estaba prisionero, su conciencia, de la palabra del Señor. No podía ser, porque hay personas que dicen: bueno, yo pienso lo que quiero. Bueno, yo digo lo que quiero. Eso lo dirá cualquier persona, pero un hijo de Dios no puede darse ese lujo. Nosotros tenemos que decir lo que Cristo nos mande. No, si yo voy a ofender a alguien, ya eso no viene de Cristo, viene de otro espíritu, que no es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo debe ser nuestro Señor. Esta declaración implica
Si decimos que Cristo es el Señor, Señor significa amo, Adonai, Curios o Kyrios es el Señor. Esto implica completa sujeción a Cristo. Nos sujetamos a Cristo. Y el creyente se sujeta al Señor y a su iglesia, si esta iglesia es sana, obviamente. Esta declaración entonces es fundamental. Si Cristo es el Señor, ¿qué somos nosotros? Somos siervos esclavos. Y eso se llama en griego doulos. Así decía Pablo. Pablo, doulos de Cristo. Doulos significa siervo esclavo. Un siervo voluntario. ¿Por qué seguimos al Señor? Acá nos obliga el pastor. Lo obliga una hermana, lo obliga a su esposa, a su esposo. Bueno, no me quiero meter yo. Acá el único que nos puede obligar es el Espíritu Santo, quien nos impulsa, nos moviliza. Es el Señor quien dice que tenemos que servir. ¿Qué es lo que nos trae a la casa del Señor? ¿Una mera tradición o realmente creemos que Cristo es mi Señor? Amén. Entonces debemos completa obediencia a Cristo. Este es el principio rector y fundamental de nuestra fe, como dice 1 de Pedro 2:7 acerca de que Cristo es la piedra angular. De toda la doctrina bíblica, Cristo es la piedra angular que los edificadores desecharon, hablando de los judíos, que desecharon a Cristo, pero Él es una piedra preciosa. En torno de este principio giran los demás y las implicaciones, algunas, hay muchas más, pero algunas de las implicancias del señorío de Cristo es el discipulado transformador. Hay un discipulado que es informativo, es decir, muchas veces podemos saber la doctrina, pero otra cosa es vivirla. Por lo tanto, esa es una tragedia de nuestras iglesias. Cristianos que conocemos la doctrina, podemos decir, yo llevo 30 años en el Evangelio, toda mi vida he sido bautista, conozco todas las doctrinas, pero ¿de qué me sirve si no la vivo? ¿De qué me sirve decir, llenarme la boca de que soy bautista y fiel a los principios y al final ofendo a mi hermana, a mi esposa, al esposo, a los hijos, a los vecinos? ¿De qué me sirve si Cristo realmente no es mi Señor? Eso da para una predicación, pero me dan ganas de control. Discipulado transformador. Reconocemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros enseñamos y decimos que Cristo es el Señor, Cristo es el Señor de la iglesia y de toda la iglesia. Es el dueño absoluto de esta congregación. Todo lo que hacemos es en honor a Él. A Él le damos toda la gloria. Nuestra ética depende no solamente de las buenas costumbres. De seguro cuando niños nos enseñaron lo que es bueno y lo que es malo, que robar es malo y que devolver las cosas es bueno. Pero para nosotros no es solamente el bueno y el malo que nos enseñaron, es nuestra ética, es porque Cristo lo enseña. Porque si su Espíritu Santo está en nosotros, ahora yo distingo entre el bien y el mal y obedezco al Señor. Y mi ética, si en el trabajo nadie se da cuenta y la gente se lleva las remas de papel para la casa, si se hace mal uso de esto, de aquello, si hay robo, y todo el mundo, pero si todo el mundo lo hace, ¿tú lo vas a hacer? ¿O tu ética es una ética íntegra del reino? Es debido al señorío de Cristo. Nuestra economía, nuestra sexualidad, toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra soltería, afecta todos los ámbitos del señorío de Cristo. Cuando Cristo es mi Señor, entonces me comporto como un hijo y una hija de Dios. Ahí está el señorío de Cristo y todos los demás principios giran alrededor. El bíblico, el eclesiástico, el sociológico, el espiritual, el político y el misionero. El señorío de Cristo. ¿Amén? Amén. Así que este principio es fundamental. Jesucristo es el Señor. Este principio hay que enseñarlo, repasarlo. Hay mucho que decir, pero solamente estamos mencionando para poder ir creciendo en la gracia del Señor, de saber que no nos matamos solos.
que Cristo debe guiar mi conducta. Para que en medio de la congregación, muchas veces se dividen las iglesias, cosa que esperamos que nunca suceda en nuestras iglesias. Y si han ocurrido quiebres, es por la falta del señorío de Cristo en el creyente, en la iglesia. Porque no podemos permitir que la iglesia se fracture porque me doy un gustito, o por decir lo que quiera, por darme el gusto. Si Cristo es mi Señor, muchas veces el Señor me tapa la boca. Y puedo pensar muchas cosas y el Señor dice, frénate. ¿Qué dice Jesucristo? Bienaventurados los mansos, los que se dejan amansar por el Señor. ¿Ha visto los caballos? ¿Ha visto a alguien en carretón? ¿Con caballos? ¿Era con caballo o con bueyes? ¿La carreta? Con bueyes. ¿Con bueyes? La carreta. Con caballos. Los caballos, para que sean controlados, tienen que tener, ¿no es cierto?, todo su implemento, su freno, hay todo no lo conozco bien, pero hay que controlarlo. Y el caballo, si es salvaje, no se deja dominar. ¿Cuántos cristianos hay que dicen, no, si yo soy así, nunca voy a cambiar? Bueno, ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Dónde dejamos al Señor? Estamos faltando el respeto cuando digo, no, es que pastor, yo soy así. Cuidado, usted no es así. Usted debe ser transformada, mi hermana, mi hermano, usted debe ser transformado. Pastor, debemos ser transformados. Esto de que yo soy así, punto. Por lo tanto, necesitamos que el señorío de Cristo sea una realidad. Amén. Segundo principio, el principio bíblico. La autoridad del Nuevo Testamento. Muchas iglesias dicen, lo que pasa es que en nuestra iglesia tenemos cierta tradición. Y esa tradición es más importante porque hace 50, hace 100 años el púlpito lo pusieron ahí al medio. Entonces es sacrosanto y no se puede mover el púlpito. No se puede mover. No se puede mover un mueble, ¿no? Porque el hermano que lo construyó hace 100 años lo puso ahí, así que no se puede mover. Es tradición de esta iglesia. No. Amados, ¿quién manda en la iglesia? ¿La tradición o la palabra? Es la palabra de Dios. Ustedes hicieron un nuevo templo. El templo anterior es distinto. El techo es más alto, me parece, que el que estaba, ¿no es cierto? Se expandieron por la necesidad de tener un lugar más amplio. La tradición no es tan importante como el mover que Dios va provocando en la vida de la iglesia, guiado por su Espíritu y por su palabra. Las iglesias bautistas consideramos a la Biblia como la única fuente de autoridad, la única regla de fe y práctica. Es la Biblia la que nos manda. Nadie puede decir, no, lo que pasa es que siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. Bueno, qué bueno, pero podemos cambiarlo. Si no dice, la Biblia no dice nada al respecto, tenemos libertad para poder implementar algunos cambios bíblicos, por supuesto, que estén dentro de lo necesario. Nosotros consideramos el Nuevo Testamento como el relato de la vida, ejemplo y mandamientos de Jesucristo. Y aquí se nota la relación entre el principio bíblico y el cristológico. Lo que Lucas le dice al hermano Teófilo, ¿se acuerda lo que le dice o no? Miren lo que dice en Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál fue el primer tratado? Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Entonces, cuando le escribe a su amigo Teófilo y le dice, en el primer tratado, le está diciendo, en el Evangelio de Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio es todo lo que el Señor hizo y enseñó. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos cuando resucita? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros enseñamos el Nuevo Testamento
pero nuestras Biblias solo tienen Nuevo Testamento, ¿o no? Tienen toda la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento. Los bautistas basamos nuestra enseñanza en el Nuevo Testamento, interpretado, por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento es importante, muy importante, pero siempre debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Amén. Nunca al revés. ¿Por qué? Porque si enseñamos la práctica del Antiguo Testamento sin pasar por el filtro del Nuevo, entonces podemos tener varias esposas. Ustedes son jovencitos, pero los que peinamos canas, nos acordamos en Santiago, había un profeta de Peñalolén, no sé si se acordarán. Y el profeta Peñalolén decía, argumentaba, pero ¿y cómo en la Biblia ahí aparecen que los patriarcas tenían varias mujeres? Así que yo creo en el Antiguo Testamento y yo soy fiel a la Biblia y tengo varias esposas. ¿Por qué lo hizo? Porque no filtró el Antiguo Testamento por el Nuevo. Así que es peligroso. Las iglesias que enseñan teología de la prosperidad, muchas veces dicen, tenemos que ser todos millonarios. Ahí está el ejemplo de Abraham, de Job, ahí tenemos a los patriarcas, a Jacob, millonarios. Por lo tanto, todo cristiano tiene que ser millonario. Y usted tiene que tener una ofrenda millonaria en la iglesia, así que traiga $1000. Esa ofrenda de ahí para arriba es importante. Las más pequeñas son ahí nomás. Eso enseñamos nosotros. ¿Por qué enseñan eso? Porque están tomando ejemplos solo del Antiguo Testamento sin pasar por el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la mayor riqueza del cristiano? ¿Es la plata? Es Cristo. Él es nuestra riqueza. Y las iglesias, en el libro de los Hechos, estaba compuesta por hermanos muy sencillos y muy pudientes. Igual que en este tiempo. Nuestras iglesias tienen todo tipo de personas. ¿Y los hermanos con más dinero tienen sillas privilegiadas en esta iglesia, mi pastor? Acá hay sillas para VIP. No, nuestras iglesias bautistas, una iglesia sana, nunca va a hacer diferencia entre el hermano que tiene más o el que tiene menos. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Amén. Eso, ¿por qué enseñamos eso? Porque nos basamos en el Nuevo Testamento y el Antiguo lo vemos a la luz. Con los lentes del Nuevo revisamos el Antiguo Testamento. Y hay muchas aberraciones doctrinales que salen, muchas sectas nacen porque no estudian toda la Escritura. Por eso es tan importante entender que este principio bíblico es fundamental también en la iglesia. Enseñamos toda la Biblia a la luz de la revelación del Evangelio. De hecho, todas las profecías y los salmos, dice Jesús, que hablaban de Él. O sea, por eso es importante el Antiguo, porque está hablando del Mesías que venía, de Jesucristo, la revelación máxima. Este principio hoy está más vigente que nunca. Esto es tan importante porque cada día hay más sectas que se levantan. Hay grupos que se levantan que dicen, no necesitamos pastor, no necesitamos templo, y se juntan en hogares, claro, aparentemente bonito, pero nunca quieren congregarse, nunca quieren sujetarse a nadie, son autónomos. Estos días escuchamos ahí un testimonio de alguien que su familia practicaba eso. Hay muchos lugares donde tienen estas situaciones. ¿Por qué? Porque falta Biblia y sujeción a la palabra de aquellas personas. Este principio bíblico, nosotros debemos enseñar lo que la Biblia dice. Esto dice la Biblia. Y si tomo un pasaje del Antiguo Testamento, lo dice el Señor y lo interpreto a la luz del Nuevo Testamento. Y no enseñamos diciendo, lo que pasa, hermanos, que anoche yo tuve un sueño y voy a predicar de mi sueño. ¿Esas cosas ocurrirán en este tiempo? Ocurren. Han llegado personas que, diciendo, pastor, llegamos acá porque queremos escuchar mensaje bíblico, porque estamos cansados de escuchar sueños, testimonios, queremos Biblia. Nuestras iglesias deben ser un lugar donde la gente sepa que el domingo no se va a encontrar con la última profecía que aparece en YouTube. No.
vamos a predicar de lo que la Biblia dice. Amén. Esto es muy importante. Así nacen herejías y sectas cuando no se sujetan a la ley del Señor, a su palabra. Las implicancias prácticas de este principio es que es el ideal de una iglesia. Una iglesia tiene que ser bíblica. Nosotros tenemos allá una frase que siempre decimos, o casi siempre, que somos la Iglesia Bautista Puerto Varas, para personas nuevas que van llegando, para que nos conozcan. Somos una iglesia bíblica, cristocéntrica y trinitaria. Así nos presentamos. Para que la visita, si viene de otra iglesia, sepa dónde se metió. Una iglesia bíblica, vamos a enseñar solo Biblia. Cristocéntrica, la cruz de Cristo está al centro. Jesucristo es el Señor, ya lo dijimos, principio primordial. Y trinitaria, somos una iglesia que crea un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos enseñar la palabra del Señor. La predicación, ya lo dijimos, tiene que ser extraída de la Escritura, no de libros. Nosotros también tenemos libros y buenos libros. El mismo Charles Spurgeon tiene varios libros de sus predicaciones muy buenas, pero nosotros predicamos de Charles Spurgeon. No, pues. Predicamos de Paul Washer. ¿De quién predicamos? Predicamos de Cristo. Nosotros no andamos copiando mensajes de otros. De repente hay muy buenos predicadores, pero nosotros no predicamos a Miguel Núñez, a Sugel Michelin, no predicamos a MacArthur, predicamos la palabra. Y si tenemos algún libro, ese libro tiene que ser que está fundamentado en la palabra, pero no predicamos a predicadores. No somos seguidores, no somos fans de los pastores o maestros. Debemos ser seguidores del Señor Jesucristo. Amén. Así que nuestra predicación debe ser bíblica. Y la capacitación continua, lo que estamos haciendo ahora. Muchas de estas cosas que estoy diciendo, estoy seguro que ustedes dicen, sí, pastor, esto yo lo sé. Solo que estamos reforzando esta enseñanza. Estas cosas, muchos de ustedes tienen años en esta iglesia y en la iglesia bautista, y estas cosas las tienen claras, pero primero, es bueno reforzarlas. Y como dijimos, este curso es, al menos nosotros en Puerto Varas, es para todos los hermanos, desde el más nuevito al más antiguo, para nivelar, para que todos estemos en la misma, digamos. Esa es la idea de este curso. La capacitación debe ser, por eso es que lindo cuando los hermanos se capacitan, preguntan, pastor, ¿qué Biblia de estudio me recomienda? Pastor, ¿podré estudiar en el seminario? ¿Dónde puedo estudiar? Sí, puedes, en el seminario de Santiago o en el de Temuco, puedes hacerlo. Capacitarnos bíblicamente siempre es positivo. Amén. Tercer principio. El principio eclesiástico, que es el principio de una membresía regenerada. ¿Qué significa regenerada? Que nació de nuevo. Nuevo nacimiento. Eso significa regeneración, nuevo nacimiento. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a meter la guatita a la mamá? Estaba todo confundido el doctor de la ley. No. Nicodemo, eso no te estoy diciendo. Tienes que nacer desde lo alto. Tienes que nacer de nuevo. Este lenguaje es espiritual. Esto es tan importante, esta membresía regenerada, porque si no lo hacemos, si no practicamos la membresía regenerada, la iglesia se puede llenar de miembros que entran como en club social. Tenemos muchos miembros, pero ¿son convertidos? Ahora, no es para que usted juzgue a su hermano, esto es para que cada uno se analice y uno pueda decir, Señor, yo me entregué a ti, yo he nacido de nuevo, soy un verdadero creyente. Esto también nos sirve para cuestionarnos, Señor, yo soy un hijo tuyo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Así que el creyente puede saber si es hijo de Dios, ¿no es cierto? Amén. Las prácticas de la membresía regenerada es el bautismo de creyentes, solo a los que creen. El
Paido bautismo. ¿Qué es esa palabra extraña? Es una palabra que en español corriente significa que no creemos en el bautismo infantil. Paido es niños, bautismo, ¿no es cierto? Ya lo sabe usted. Así que no bautizamos niños. No sé cuáles serán los márgenes acá en Nueva Jerusalén, pero en Puerto Varas bautizamos desde los 12 años, si es que ese niño da testimonio de una verdadera conversión. No porque cumplió 12 años lo bautizamos, sino si hubiese, hemos tenido casos, niños que realmente son consagrados, que han aceptado a Cristo y hemos visto una transformación, un cambio siendo niños y que aman al Señor, son fieles. Y cuando vemos que no está seguro, esto siempre es previa conversación con los padres, no solo con el niño. Pero desde los 12 años nosotros consideramos la posibilidad. Pero menores que eso, y infantes más pequeños y bebés, obviamente que no bautizamos. La comunión limitada. ¿Qué significa comunión limitada? Significa que la cena del Señor no es para todo el mundo. Por ejemplo, el domingo llegan muchos amigos, llegan visitas y hacemos cena del Señor. Y aunque uno explique que es solamente para los creyentes y para los bautizados que están en plena comunión, lo puede enseñar con peras y manzanas. Y llega el momento de repartir el pan y el vino y la visita saca y participa. Nosotros, bueno, muchas veces ha pasado eso y es incómodo porque no podemos decirle a usted no lo haga. Muchas veces es preferible hacerlo en otro horario donde esté solo la iglesia. ¿Para qué? Porque la comunión es solamente para la iglesia que ha sido redimida por Cristo. La Escritura dice que incluso el creyente debe probarse a sí mismo, y si está pasando por alguna falta, por alguna situación que quizás no la comenta con otros, puede decir: yo hoy día me abstengo, sin dar mayor explicación a otros. Y si usted ve a alguien que se abstiene, no lo cuestione ni lo mire mal, simplemente respete, porque está en un proceso personal. Pero la comunión, la cena del Señor es limitada. ¿A quién? Solamente a los miembros de la iglesia que han sido bautizados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿a quién le repartió la cena? A sus discípulos, no a cualquier persona. Entonces la membresía regenerada tiene en lo práctico, bautismo de creyentes, no bautizamos niños, la cena del Señor es limitada. Creemos que la iglesia cristiana, hablando de otras iglesias evangélicas, no solamente bautistas, es la confraternidad de todos los creyentes en Cristo. Nosotros no nos creemos los únicos privilegiados. Si nosotros dijéramos solamente Cristo murió por los bautistas, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos? Seríamos una secta. Nos creeríamos la última chupa al mate. No, nosotros somos los únicos. Los alianzas no, los pentecostales menos, los luteranos tampoco. Nosotros sí creemos que hay otros hermanos de otras iglesias, Asamblea de Dios, metodistas pentecostales, que aman al Señor, cuadrangulares, no lo que sí, sino que iglesias evangélicas estamos hablando. Es decir, nosotros no nos creemos ni los mejores ni los únicos, sino que el Señor nos ha dado a nosotros esta manera de poder entender la fe y practicarla, pero respetamos a nuestros amados y tenemos comunión, tenemos amistad. Pastor, ¿tiene amigos de otras denominaciones? Amén. Por supuesto, amamos, y habrá algún momento un culto de confraternidad, algún culto a nivel de ciudad, podemos participar, porque sabemos que hay otros creyentes que también han sido redimidos por Jesús. Amén. Los bautistas entonces creemos que hay una confraternidad de todos los creyentes, pero también creemos que nuestra comunidad cristiana se expresa en una iglesia local. El reino del Señor se expresa en la iglesia universal, porque cuando usted vaya a Corea, se va a dar cuenta de que hay bautistas y otras iglesias que están en Corea. Cuando usted vaya a Estados Unidos, va a encontrar otras iglesias evangélicas. Cuando vaya a Brasil, cuando vaya a Argentina,
Cuando viaja a otro país, usted en Perú, hay otros hermanos en Cristo que son tan otros hermanos como los de acá. Esa iglesia es universal. Está la iglesia militante, los que hoy día estamos con vida sirviendo al Señor. Está la iglesia glorificada, que es la iglesia que un día entrará en pleno a la presencia del Señor. Un día estaremos en el cielo. Amén. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿No es cierto? Estaremos todos juntitos adorando al Señor. Y la iglesia local es esta expresión, la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Alguien dirá, no, si yo creo en la iglesia universal, así que no voy a ninguna iglesia local porque pertenezco a todos, pero a ninguna. No, no. La iglesia local es fundamental. Pablo, ¿qué le escribía? A la iglesia de Tesalónica, a los hermanos que se reunían en Tesalónica. A la iglesia de Corinto, a los hermanos que tenían una iglesia local en Corinto. A la iglesia de Filipos, a los filipenses. Es decir, la iglesia local es expresión de nuestra membresía regenerada. Yo ahí crezco, participo, comparto. Es una expresión muy concreta. Mi congregación. Es hermoso entender esto. Las iglesias bautistas locales no son pequeños reinos, sino que somos agencias del reino celestial. No somos los únicos, hay otros. Por eso tenemos comunión. Y qué lindo gesto, gracias por invitarnos con la pastora a venir para acá a compartir este taller, porque somos hermanos de la misma, no solo de la misma denominación, sino que como creyentes en Cristo Jesús. El principio eclesiástico, vamos a aceptar a miembros que vamos a insistir en dos aspectos ante esta admisión. Pensando en personas que han conocido al Señor ahora, hace poco, por ejemplo. ¿Cuándo admitimos a una persona que venía de ninguna iglesia y de repente el Señor vino a su vida? Para admitirlo como miembro de la iglesia bautista, debe tener evidencias de una conversión genuina y personal. Cambios de vida. Antes era así. Ahora como cristiano es distinto. Hay un testimonio de vida. Y que el creyente sea bautizado bíblica y correctamente. Voy a tomar... ¿Me pueden traer un poquito de Inca Kola, por favor? Antes que se la termine, hermano. Este punto es muy importante y que puede ser controversial, por eso quiero tomarme una Inca Kola. Porque acá me he encontrado con esos casos. Gracias, mi pastor. Nosotros creemos y practicamos y enseñamos el bautismo por inmersión en esta iglesia, ¿es así? Amén. ¿Qué hacemos? Yo no conozco los hermanos de acá en cuanto a de dónde vienen, así que qué bueno que no sé. Pero mi experiencia en Puerto Varas me ha tocado encontrarme con hermanos, lindos hermanos, que vienen de otras iglesias donde fueron bautizados por aspersión. ¿Qué hacemos con esos hermanos? Y aquí yo le voy a dar a conocer mi postura pastoral personal junto a la pastora, cómo practicamos esto. Aunque nosotros creemos, enseñamos y practicamos el bautismo por inmersión frente a un creyente que da evidencia de ser un hijo de Dios y después de un tiempo de que participa con fe y con testimonio, con prudencia, que da testimonio de un hombre y una mujer muy fiel, pero fue bautizado por aspersión, puede ser iglesia presbiteriana, puede ser luterana, puede ser iglesia del Señor, de la ISA, puede ser otra iglesia pentecostales, qué sé yo. Hay muchas iglesias evangélicas que no practican el bautismo por inmersión. Los invitamos, no los obligamos. Y producto de esta invitación, varios hermanos que venían de esas congregaciones han accedido y voluntariamente se han bautizado por inmersión.
Puede que alguno no la haya hecho, pero creemos que obligarlo, yo prefiero que el Señor lo convenza y no yo, no lo obligue yo. Pero es como al menos en Puerto Varas lo practicamos, porque han llegado hermanos con esa situación. Lo enseñamos, lo reiteramos, cuando nos toca dar esta enseñanza base para todos, escuchan esto. Pero nosotros creemos que el bautismo, el verdadero bautismo nuevo testamentario o nuevo testamentario, exige 4 cosas. Primero, ser creyente, o sea, alguien que cree en Cristo, como su Señor y Salvador. Eso habla de el candidato correcto. No es que mi mamá era de esta iglesia, entonces yo también quiero hacer esta iglesia. Qué bueno, pero tiene que creer en Cristo. No es porque venga a la iglesia de niños, no. Tiene que tener su propio encuentro con el Señor. El candidato correcto. Lo segundo, por inmersión. Como la Biblia enseña, bautismo significa en griego sumergir. Por lo tanto, es obvio que el bautismo bíblico es bajo el agua. Aparte que ese formato de enseñanza es el símbolo correcto, el significado correcto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que fuimos bautizados en su muerte, dice Romanos 6:4. Fuimos bautizados en su muerte y que fuimos levantados para nueva vida, para resurrección de vida. Es decir, el bautismo por inmersión tiene este significado, el por aspersión no lo tiene. Ahora, esto no es para pelear con otras iglesias. No, es que yo en mi iglesia bautizo de otra manera, porque nosotros no vamos a andar peleando con los hermanos de otra denominación o con pastores de otra iglesia. No perdemos tiempo con eso. Respetamos otra congregación, si bautiza así, Dios les bendiga, pero nuestra iglesia bautista así lo enseñamos. Pastor, ¿Sí? una consulta si es que nos sucediera aquí o en otra iglesia, viendo como la iglesia de usted, ¿no es cierto? Si ese hermano aceptó a Cristo en su corazón, es bautizado por aspersión y no quiere bautizarse por inversión, ¿no es cierto? La iglesia, ¿cómo queda para aceptarlo como miembro de la iglesia? ¿Lo acepta o no? Si ellos piden integrarse como miembro, esa es la pregunta. Sí, en algunos casos, para responder muy sinceramente esa respuesta, lo hemos aceptado personas que, por ejemplo, personas adultas que ya están como con su conciencia tranquila, referente, conociendo nuestra postura. En algunos casos no es como la práctica habitual, pero en su momento sí se ha aceptado. ¿Eso como a criterio, puede ser? A criterio, absolutamente. Pero no es lo que se enseña, digamos, pero sí es a criterio, de forma muy selectiva. Pero en general tratamos de que todo miembro de la iglesia pase por el bautismo por inmersión, pero no obligado, porque si no, alguien podría ser bautizado obligado, pero ¿de qué sirve si al final su corazón no está en esa línea? Muchas veces mejor esperamos si es necesario. Pero una pregunta interesante. El principio eclesiástico de la membresía regenerada tiene otras implicancias, que hay hermanos regenerados en esta iglesia, pero también en otras iglesias. Creemos en esta iglesia universal en todo lugar del mundo. Creemos en el pacto de los creyentes bautizados. Nosotros tenemos un pacto de iglesia que cada vez que se bautiza o se acerca un miembro, se firma el libro de membresía, ese mismo día se lee el pacto de la membresía. Que sepan, incluso yo les digo bromeando, antes de que firmen, vean qué van a firmar. Vean con qué se están comprometiendo. Más adelante espero mostrarles el pacto que tenemos. Pero tenemos un pacto para los miembros de la Iglesia Bautista Puerto Varas. Y el no practicar la membresía regenerada, un peligro que lo mencioné al comienzo, es el cristianismo nominal. No, pues yo soy bautista, yo soy cristiano, pero no hay ninguna evidencia de que se haya convertido. Y de repente, como esa persona ya tiene tanto tiempo en la iglesia, nombrémoslo como diácono, porque es bueno para servir, pero
pero su carácter no ha cambiado. Sigue siendo belicoso, complicado, falta de respeto. ¿Dónde está la conversión? Esto no se trata de andar juzgando a los demás. Se trata del peligro de que alguien asista a una iglesia, incluso sea bautizado, sea recibido como miembro, pero no pasa nada con su vida. No da testimonio de una conversión. O personas que dicen, sí, yo pertenezco a la iglesia de Puerto Varas o a la iglesia Nueva Jerusalén, pero vienen una vez al año. Yo enseño en Puerto Varas este principio. Los bautistas creemos que la salvación no se pierde, es como una marca de las iglesias bautistas. Pero sí creemos que la membresía sí se pierde. Si un hermano de esta congregación, bueno, no puedo hablar por usted, pero de nuestra congregación, si un hermano de Puerto Varas pasa un año sin congregarse, sin dar ninguna explicación, pasan 2 años sin congregarse, y de repente se entera que hay una importante reunión administrativa para tomar una importante decisión, llega ese día y quiere levantar la mano, participar, hasta ser nombrado en algo, en Puerto Varas le decimos, la membresía se pierde después de 6 meses sin previo aviso. No está enfermo, no tiene problemas, no viajó, sino que simplemente desapareció. Su membresía fue caducada. Nadie puede venir después de 2 años a reclamar que yo soy miembro, estoy en los libros. Si quiere ser miembro de esta iglesia, primero congréguese. Mínimo 6 meses y se reactiva su membresía por testimonio. Pero no es automático. No sé cómo lo harán acá, yo ahí... Una consulta para ¿sí? dentro de uno está aprendiendo. Entonces, cuando uno nombra a miembros pasivos por falta de asistencia, ¿es como ya está caducado? Es que eso es algo que cada iglesia tiene que resolver. Yo no podría decirle tiene que hacerlo así. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Después de una persona que ya después de 6 meses no participa, el miembro pasivo no es el que no viene. Ya. Si alguien no viene es porque ya no pertenece a la iglesia. El pasivo es alguien que por motivo justificado está enfermo, está hospitalizado, está pasando una situación muy difícil, por trabajo tiene que viajar y no se puede congregar permanentemente. El miembro pasivo es aquel que queriendo participar por fuerza mayor no puede, pero aquel que pudiendo hacerlo desaparece, en algún momento va a perder su membresía. Pero eso yo no lo puedo especificar para ustedes. Ustedes tienen que ver este tema práctico, cómo lo van a hacer o cómo lo están haciendo. Yo expreso cómo lo hacemos en Puerto Varas. Pastor, lo que pasa es que quizás así como ampliando un poquito más el tema, y no solamente pasa por el impedimento de otra naturaleza que tenga la persona de una iglesia, sino que también pasa por una postura o una problemática que se haya generado que a él le acomoda mejor no participar con la iglesia. Y eso lo relega que él no quiere participar, se le busca, se le trata de incentivar, se le llama al pastor porque no lo ha ido a visitar, y resulta que él está en una postura de no alinearse con lo que dice la palabra. Entonces, mientras él no quiera respetar eso, quizás nosotros también podríamos tener la postura de decir es un miembro pasivo. Pero como usted está explicando acá, en realidad es más complicado eso, como que pierde la membresía por el hecho de no ajustarse a la normativa de Cristo. Yo lo planteo eso porque no solamente a veces es porque impedimento de trabajo es una cosa de fuerza mayor. A veces se genera una fuerza que se impone como fuerza mayor de uno mismo. Yo no quiero ir, yo no quiero asistir a tu escuela dominical, yo no quiero participar. Mientras esté tal profesor de la escuela dominical, yo no voy. Claro. Mientras esté tal Ese pastor, tipo yo no voy. Claro, eso es lo que digo. Bueno, Eso pasa. eso es algo grave. Obviamente que a ninguna persona se le debe desvincular de forma de la noche a la mañana, a menos que sea un tema de expulsión de iglesia, que es otro tema, por algún pecado gravísimo, por alguna situación de escándalo, ese es otro tema. Estamos hablando de inasistencia a la congregación. Obviamente que hay un tiempo de pastoreo, hay un tiempo de visitación, un tiempo de espera, un tiempo de tratar de animarlo. Pero obviamente si pasa un año en esa condición es algo que se tiene que plantear o replantear.
pero es algo tan específico que no podría yo decir qué tienen que hacer. Lo dejo ahí como que usen los criterios que su pastor y el directorio puedan generar, pero que son elementos generales también. Pero interesante que surgen temas a raíz de esto, ¿no? Pasamos a otro principio, al principio del gobierno, el principio sociológico, el gobierno congregacional. Este es todo un tema. Sí. Nosotros creemos que quien manda debe ser Dios. Si Cristo es el Señor, si Él es el Rey de Reyes, entonces esta es una teocracia. Nosotros nos alineamos a Cristo. Por lo tanto, tenemos una monarquía. Nuestro Señor es Rey. Y eso, el primer principio, el cristológico, Cristo es el Señor. Pero obviamente que físicamente no está Cristo. Entonces, ¿cómo manejamos la iglesia? Porque el pastor no es el Rey, Cristo es el Rey. Nuestras iglesias bautistas tienen el sistema congregacional, donde hay muchos asuntos prácticos que los resolvemos buscando la voluntad de Dios y lo hacemos a través de nuestros pastores y a través de la congregación, donde todos los miembros tienen los mismos, aquí me faltó arreglar, los mismos deberes. Tenemos los mismos deberes y los mismos privilegios, pero tenemos distintas responsabilidades. Aquí tengo que arreglar, porque tenemos los mismos deberes como miembros de la iglesia y también tenemos privilegios, por ejemplo, ser nombrados en algún área. Pero en cuanto a responsabilidades, tenemos distintas responsabilidades. El hermano que está en el sonido tiene una responsabilidad, el hermano que está en la puerta tiene otra responsabilidad, la maestra de la escuela dominical tiene otra responsabilidad, todas importantes, pero distintas. El pastor tiene una responsabilidad muy grande, es distinta a otro hermano. Así que hay que corregir aquí para los hermanos que están viendo esto y la pastora después me acuerda que tengo que cambiar esta parte. Así que tenemos los mismos deberes, los mismos privilegios, pero distintas responsabilidades. Cada uno de los miembros tiene el derecho y la posibilidad de manifestar su parecer, siempre que sea con respeto y guiados por el Espíritu del Señor para tomar buenas decisiones. Esto lo vemos en la Biblia, el libro de los Hechos, cuando hubo murmuración en la iglesia, que se estaba desatendiendo a las mujeres, a las viudas de los griegos, ¿se acuerdan? Y es ahí donde surgen los diáconos y se llama la congregación que busquen a hombres con ciertas características para poder que sean llenos de sabiduría, de fe, para que puedan servir mejor a las mesas y los discípulos se van a dedicar a la palabra y a la oración. Así que vemos que hay, la congregación puede buscar de forma unánime decisiones por el bien de la congregación, pero siempre guiados por el Señor. Y aquí viene un tema que para mí es muy importante. Esto yo lo enseño muy radical en Puerto Varas. Este tema también lo he compartido en la asociación, pero ahí se compartió a nivel de liderazgo y qué bueno es hacerlo aquí con una iglesia local. Cuidado con confundir congregacionalismo con democracia política. Como soy bautista de niño, yo escuchaba este argumento: no, pastor, lo que pasa es que los bautistas somos democráticos. Esto también lo conversamos en el seminario, en mi tiempo de seminarista. Y la conclusión es: nosotros no somos democráticos, somos congregacionalistas, que no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. En la democracia, la mayoría se impone. En la congregación se busca la voluntad de Dios. Y muchas veces se busca la unanimidad o el consenso, siempre con amor fraternal. Amén. Amén. De repente uno dice: no, es que no estoy a favor, pero me voy a sumar por amor. Veo que toda la iglesia está en eso. Amén. Si yo me sumo nomás, ¿qué tal?
Y depongo mi posición por el Espíritu de Dios para generar unidad. En la democracia se crea una oposición al gobierno. Esto pasa en Chile y en todos los países. Hay una oposición y un gobierno. Y dependiendo quién gobierna, la oposición es dura y después cambia de signo, el otro, y así se van. ¿Y cómo trata la oposición al gobierno? De todos los signos, pésimo. Si lo puede descuerar, lo hace. En la iglesia podemos darnos el lujo de hacer eso. Muchas veces se hace. Y eso no es admisible. En la iglesia no puede haber oposición. Un pastor un día me contó que llegó a cierto lugar y me dijo que se acercó un hermano y le expresó: pastor, yo no voté por usted, para que lo sepa de mi boca. O sea, y llegó el pastor a la iglesia con oposición. ¿Será una iglesia sana esa? Una iglesia sana no hay oposición. ¿Podemos tener distintos puntos de vista? Bienvenidos, por supuesto. Distintas miradas se respetan, pero no oposición. No estamos en el mundo, no es un partido político. Por lo tanto, en la iglesia no debe haber un espíritu de oposición, sino de amor en unidad. Hubo un hombre que se adueñó de la iglesia y al que pensaba distinto lo expulsaba. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Diótrefes. Tercera de Juan. Ese hombre tenía un espíritu de oposición. Solamente aceptaba a los que pensaban como él y los que no, lo expulsaba. Incluso un día el apóstol Juan quiso ir a esa iglesia y no se lo permitió. O sea, el apóstol Juan, el apóstol del amor, el que había estado, el favorito de Jesús, el regalón del maestro. Y este Diótrefes dijo: no te acepto en la iglesia. ¿Qué onda? Cuidado con ser Diótrefes, hombres y mujeres que se oponen a la autoridad, que no quieren a nadie, en el fondo no quieren ser pastoreados, les falta el respeto a medio mundo. Cuidado con esa forma de vivir. En la democracia cada uno se cree con el derecho de opinar, incluso si ofende al otro. ¿No vimos hoy día hace poquito en Valdivia? Opinamos distinto a la ministra, así que qué mejor, tirémosle agua. O sea, no, y no porque sea de un signo político de este o de este otro, simplemente porque no corresponde. Imagínense que todos nos tiráramos agua porque nos cae mal alguien, andaríamos todos mojados, por hermano. Amado, Dios nos libre de creer, y nos falta el hermano o la hermana que dice: no, lo que pasa, pastor, es que yo soy sincero, es que yo no me guardo las cosas, yo digo lo que pienso. Si usted piensa así y ofende a su hermano, entonces eso no viene del Espíritu de Dios. Porque el Señor nos da espíritu de dominio propio. Si yo sé que voy a decir algo y voy a ofender a este hermano, entonces no tengo el Espíritu del Señor. Me doy un gustito personal porque yo quería avergonzar a esa persona que me cae mal. Cuidado, porque en la democracia capaz que alguien lo puede hacer, pero en una iglesia cristiana, bíblica, bautista, correcta, sana, se debe amar, respetar a todos, incluido aquellos que de repente piensan distinto. No puedo ofender a mi hermano, a mi hermana, a mi pastor, porque me doy el gusto de hacerlo. ¿Creen que es importante enseñar estas cosas? Yo como nací en cuna de iglesia bautista, pasé por muchas sesiones administrativas, siendo niño y siendo adolescente. Y yo soy un hijo de Dios solo por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque si yo me hubiese dejado guiar por esas cosas que vi, yo hubiera dicho: me voy a esta iglesia, dejo el evangelio, porque vi cosas feas.
Dios quiera que en esta iglesia no se vean. Porque usted dirá, bueno, yo ya soy adulto, ya tengo el cuero endurecido. Pero ¿y qué pasa con los jovencitos de la iglesia? ¿Y qué pasa con los niños de la iglesia? ¿Y qué pasa con la gente más débil que nosotros? O voy a pensar que no importa porque yo ya soy maduro, tengo que pensar por otros. ¿Amén? Amén. Amén. En la democracia hay ganadores y perdedores. En la congregación todos debemos ganar. Todos en unidad. Cuando hay perdedores, se acerca el quiebre doloroso de esa iglesia. Y el enemigo va a estar aplaudiendo cuando una iglesia se divide. Amados, cuiden esta congregación. Cuiden a sus pastores. Cuiden al rebaño. Cuiden al nuevito y al antiguo. Amén. Al hermano que es dócil y al hermano o hermana que es media chúcara. ¿Sí? Pasan esas cosas de repente en nuestras iglesias, ocurren, pero hay que amarlos a todos, todos. El Señor Jesús en sus discípulos tenía discípulos como Juan, que se le ponía al lado regaloneando en el pecho de Jesús, se recostaba ahí, y tenía un Judas. Y el Señor dice que los amó hasta el fin. O sea, ese es el ejemplo de cómo debemos amar a nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, una consulta Sí. antes que siga. Yo creo que esto es lo que generalmente nos pasa, yo creo que, no sé, yo creo que en toda la iglesia nos pasa en la parte cuando es algo administrativo Sí. o cuando es asamblea, ¿cierto? Cuando hay que buscar un nuevo cargo o hay que elegir a uno, no sé, ya sea tesorero, presidente, lo que sea. Ahí viene la parte donde dice, ¿sabe qué? Vamos a llevar a votación, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo llevaríamos nosotros para que, bueno, sabemos que somos una iglesia congregacional, pero cómo llevamos estos temas a una asamblea? ¿En qué sentido? Vamos a votar por un hermano X, ¿no es cierto? Se supone, entonces, ¿cómo vamos a elegir a ese hermano? Yo sé que es congregacional, pero hay que hacer una votación. ¿Vamos a tener el 50%? ¿Vamos a tener un 70%? ¿O un 100%? ¿O el 50 más 1? Y es que eso nos pasa y ahí entramos a directo, no, que yo no estoy de acuerdo, no, que yo estoy de acuerdo, que no. Ahí es donde empezamos el tema de cómo poder zanjar el tema, ¿ya? O bien cuando traen alguna propuesta, traemos una propuesta, traemos dos propuestas, no, porque ¿por qué traes una? Si traes una solamente es como tú lo estás imponiendo, pero si traemos dos ya podemos elegir. Yo creo que ahí está el tema donde empezamos a hacer diferencia a nivel de la asamblea, en reunión de asamblea. Es una pregunta muy real, muy práctica, que representa a toda la iglesia bautista en el fondo. Para mí, como pastor, como lo veo yo, es que un peligro es que la iglesia haga separación entre lo espiritual y lo administrativo. Pensando que estamos en una media vigilia, una vigilia completa, un retiro espiritual, aleluya, aquí cantando los hermanos con los instrumentos, y estamos todos casi flotando, cantando al Señor, gloria a Dios. Ya, tenemos un lindo tiempo. Hermanos, el próximo domingo en la tarde tenemos sesión. Ya, no es espiritual, ahora es algo administrativo, y hasta ahí me llegó lo celestial. La reunión, el retiro espiritual es tan espiritual como la asamblea o sesión de iglesias. Cuando yo separo y creo que es lo administrativo, es casi carnal, es un tremendo peligro. Es tan espiritual cuando nos reunimos para tomar decisiones. Y aquí yo voy a hablar, puede que difiera con algunas cosas prácticas de algunas iglesias bautistas, pero cómo nosotros tratamos de hacerlo. No tenemos la varita mágica ni que lo hagamos mejor que otros, solo voy a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en Puerto Varas como pastores. Hay que tener mucho cuidado cuando a la asamblea se le da la posibilidad de que ellos elijan a quien quieren. Tiene que haber un filtro de una comisión de nombramiento, consultada por su pastor. ¿Por qué? Porque cuando ocurre en la asamblea general
y donde dice, no, yo creo que el hermano podría hacerlo muy bien, y tiene apoyo, y todos lo apoyan, y sale, pero quizás esa persona, hombre o mujer, nunca debió haber aceptado, porque tenía situaciones que no son públicas, pero que el pastor sí sabía, alguna inhabilidad por una situación de un pecado o por otra situación. Por ejemplo, alguien que esté en convivencia, no está casado, no puede escogerse para un cargo. Una persona que ha tenido problemas de integridad sexual, que quizás es algo privado, que no la iglesia, no todo el mundo sabe, pero el pastor como pastor sabe. Entonces hay personas que no deben ser escogidas, pero existen dos clases de disciplina, la disciplina impuesta y la autodisciplina. Si en algún momento me nombran a mí y yo sé internamente que no debo aceptar, debo tener la hombría de decir, gracias hermano, pero no. Para evitarnos eso, debe haber una comisión guiada por el pastor, no porque le caiga bien o le caiga mal, sino porque sabe que ciertas personas pueden y otras personas no pueden. Esa es una solución, o al menos es un camino. Pero les voy a decir cómo trabajamos en Puerto Varas, y aquí puede que se espanten. Cuando yo llegué a Puerto Varas eran unas 12 personas, así que la iglesia era chiquitita. Así que los cargos se escogían al cachipul porque éramos tan pocos. Entonces me dieron la posibilidad, pastor, estaba recién llegado, pastor, usted nombre el liderazgo de la iglesia. Y así empecé a hacerlo. Y han pasado 22 años y quien escoge el liderazgo de la iglesia no es en la asamblea. Es el pastor, en este caso ahora con la pastora, escogemos el liderazgo. Y les quiero dar testimonio que en estos 22 años Dios nos ha librado de quiebres, de escándalos y tenemos mucha paz en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque las personas que escogemos lo hacemos con temor delante de Dios y sabemos qué personas han mostrado los dones para ciertas áreas, qué personas no están aptas para poder tener alguna responsabilidad y quiénes sí. Yo no digo que lo hagan así, solamente expreso que a nosotros en Puerto Varas nos ha resultado, después de 22 años, hemos tenido mucha paz y el Señor ha confirmado ese esquema y la iglesia así lo acepta y quienes llegan así lo vivimos. Aquí está la pastora Patricia para que también pueda dar testimonio de aquello. Por lo tanto, yo no digo que tengan que hacerlo igual, puede que sí, puede que no, puede que tomen el sistema de una comisión, pero mi aprehensión es que tengan cuidado de que cualquier hermano proponga a quien quiera sin saber si está capacitado o no. Cuando se hace de esa forma, por el exceso, entre comillas, de democracia, se cometen equivocaciones que pudieron haberse evitado. Pastora. Qué importante lo que dice el pastor Boris, sumándome a lo que él dice, nosotros como pastores conocemos la vida de cada hermano. Cuando el hermano ya tiene intención de estar en nuestra iglesia, por lo menos 1 mes, 2 meses congregando, nosotros nos acercamos a conocer su vida de esas personas. Y con el transcurrir de los meses o del año, nosotros podemos saber si esa persona está capacitada para ser un líder de la Iglesia Bautista Puerto Varas. Tenemos que ver si se congrega, su testimonio, su parte espiritual, su familia, y si es una persona probo delante del Señor, esa persona puede ser un candidato perfecto para asumir un liderazgo. Y no solamente eso, sino tener las condiciones para el puesto. Por ejemplo, para el ministro de tesorería, tiene que ser un tesorero, alguien que trabaje en tesorería o que sepa de contabilidad para que pueda llevar los recursos de la iglesia. Asimismo, tenemos mucho cuidado con los servidores que están, por ejemplo, en alabanza. En alabanza tienen que ser personas comprobadas su espiritualidad con el Señor. ¿Por qué? Porque en alabanza, por dar un ejemplo, son personas que ministran a la iglesia.
ministran a la iglesia con su canto, con sus voces. Entonces, al ministrar a la iglesia, no podemos poner, por más que, por ejemplo, eso es importante, los líderes sujetos a los pastores. ¿Por qué? Porque el líder de alabanza le puede decir, ¡uy, este hermano canta hermoso! Y de verdad canta hermoso, pero el pastor y yo sabemos que este hermano tiene un problema en su vida personal. Por lo tanto, no le decimos al líder, ¿por qué no puede subir? Si no le decimos al líder, esta persona todavía no puede subir. Y el líder no contraataca, no dice, pero ¿por qué, pastor, si yo he visto? No, el líder se sujeta y dice, muy bien, pastor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si ese líder, con el problema que tiene en su corazón, va a ministrar a la iglesia, es inconcebible, no podemos hacer eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la elección de los líderes que van a llegar, porque el líder tiene un grupo de personas que lideran, ¿no? El líder de recepción lidera un buen grupo de personas que están en recepción, protocolo. Entonces, qué importante es que los pastores puedan conocer a cada persona que va a servir en la congregación para que todo sea armonioso. Y qué importante también, no sé si acá hay líderes, que es importante que se sujeten primeramente al Señor y en segundo a los pastores que el Señor ha puesto como cabeza de esta iglesia humana, porque sabemos que la cabeza es el Señor. Amén. Gracias, pastora Patricia. Hay cosas que son básicas. Si alguien va a ser nombrado en algún área, tiene que ser un diezmador. Sería muy triste que alguien diga, yo propongo al hermano tanto para tesorero, y yo como pastor sé que esa persona no diezma. Y no lo puedo avergonzar delante de todos. Hermanos, lo que pasa es que él no diezma. Yo lo avergonzaría delante de todos. Entonces hay momentos en que es obvio que quien va a asumir una responsabilidad hay cosas básicas que hacer, digamos. Por eso que hay que tomar estas precauciones y estas conversaciones, que bueno que se hagan aquí. Yo, sin conocer la realidad de hermanos, de situaciones, de líderes, no conozco, el pastor no me ha dicho nada. Gracias por no decirme nada, porque tengo la libertad de expresarlo de forma así abierta. Pero es más o menos como nosotros trabajamos en Portugal, a nosotros nos ha ido, por pura gracia de Dios. Yo sé que uno puede implementar muchas cosas y si Dios no está ahí, nos va a ir mal. Pero damos testimonio que el Señor nos ha bendecido con este sistema. Amén. Así que gracias, Señor, por eso. Hermano. Sí, una consulta, bueno, en base a lo que hemos hablado, bueno, entiendo un poquito que algunos temas son netamente llevados por el pastor. Por ejemplo, si hay una votación 50 y 50 y nos salemos 4 votaciones 50 y 50, entiendo que la decisión la debe tomar el pastor, decidir qué hermano queda o qué proyecto se toma, porque al final el tema de votar pasa que 50 más 1, no, 51, 49 hermanos no quieren, 51 sí. Por un voto al final, hermanos, quedamos en la discusión y después hablan, no, que yo no quiero ir para allá porque pasó esto, pero al final, yo creo que por lo que entiendo, recae casi todo, o la gran mayoría, en el pastor que lleva la iglesia. Y como decía la pastora, muchas veces someternos a lo que el pastor dice cuesta, porque nosotros queremos saber todo lo que pasa en la iglesia y no podemos saber todo porque son cosas que el pastor las ve con cierto hermano. Y si él dice, hermano, vamos para allá, o este hermano queda, nosotros tenemos que entender eso, porque el pastor sabe cosas que yo no sé, que yo no manejo, y de repente eso nos cuesta, pues queremos seguir con la votación, que votemos hasta que se llegue al 75% y no se va a llegar. Y ahí es donde tiene que quizá entrar el pastor y hablarle a la iglesia o a la sesión, no, hermano, yo como pastor sugiero que este hermano, que él tome el cargo o vamos a ir por este lado, porque muchas de las decisiones de ser líderes, igual nosotros, pasa que el pastor guía a la iglesia, como decía igual la pastora, pero es la cabeza humana que está acá en la iglesia, nosotros como personas igual tenemos que someternos a él y a Cristo. Pero de repente cuesta mucho eso, de repente en la iglesia, el pastor, someternos, que quizá el pastor me diga que sí me está imponiendo algo, lo vemos así, está imponiendo esta decisión, y no es así porque el pastor realmente no entiende que es alguien que el Señor puso, y si él está tomando esa decisión o está llevando por este camino, es por algo. Usted mismo nos comenta que hay cosas que él sabe que nosotros no sabemos, y él tiene un lineamiento y la iglesia va a su lado. Yo veo a Puerto Vara y me asombro, yo trabajo con el pastor Mauricio y me cuenta mucho de la iglesia de Puerto Vara, que hace 2 cultos. Usted dice hace 22 años, yo me acuerdo que usted en una asociación dijo que usted está viendo los frutos, muchos pastores no ven los frutos de lo que ellos siembran porque se van. Usted, gracias a Dios, usted comentó que usted está viendo los frutos de su iglesia. Yo veo ahora, hace 2 cultos, una iglesia que uno va y se nota. Y hemos podido ver que lo que usted está contando ahora me hace entender un poco de saber de por qué tras 22 años
la iglesia de Puerto Vara ha crecido tanto, no solamente en números, sino en la fe. Conozco un hermano que yo trabajé hace años con él, y ahora pasó que se bautizó, que está ahí, y me asombra porque yo lo conocí en otra faceta, y me doy cuenta que Dios cambia corazones, y está yendo a Puerto Vara y me coloca muy contento eso. Y ver que usted hace 22 años empezó algo, lo puede ver, y quizás Dios le permite seguir viendo que la iglesia siga creciendo, me da a entender de que lo que usted, las decisiones que está tomando es buena. Quizás para nosotros no está bien que usted elija a los líderes, quizás uno lo puede ver acá, que siempre se eligió de otra manera, pero hacerlo así creo que es algo que puede ser que funcione como usted dice, quizás no, pero algo bueno cuando el trabajo se viene haciendo desde cierto punto bien. Y yo, más que nada, mi pregunta es que algunas cosas tienen que recaer en el pastor, sí o sí. No es como que nosotros tengamos que esperar una votación o que votemos y quizás eso va a generar una división al terminar la votación, porque hermano van a decir no, sí. Y yo creo que muchas veces el pastor tiene que entrar y ese tema zanjarlo y decir, hermano, vamos a ir por acá. Porque yo estoy diciendo que el Señor me está mostrando que es por este lado. Quizás los hermanos no van a querer, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que sí, esa decisión fue buena, porque el pastor ve cosas que nosotros no vemos. Es más que nada eso, si usted qué piensa de eso, que si de repente hay mucha división, lo debería tomar el pastor y él zanjar el tema para evitar mayores problemas a futuro. Muchas gracias, hermano, por sus expresiones. Necesitamos orar por sabiduría. Hay momentos en que sinceramente uno no sabe qué camino tomar. Uno de los consejos que yo he recibido es que cuando una iglesia está entre dos aguas, entre dos proyectos que no tienen mayoría ninguno, muchas veces es mejor parar y esperar, tener un tiempo de oración para que el Señor vaya delineando los caminos. Pero efectivamente, y voy a continuar voy a responder el tema de la autoridad pastoral, pero yo no le vengo a decir cómo tienen que hacerlo. De alguna forma yo hice este trabajo como nosotros trabajamos en Puerto Varas, y por misericordia de Dios me ha tocado presentarlo a nivel nacional, incluso en Punta Arenas con los pastores de todo el país en un simposio. Y por gracia del Señor, el Señor nos ha bendecido. Entonces, en una democracia hay ganadores y perdedores. En una congregación todos debemos ganar y evitar los quiebres dolorosos que ya mencionamos. Ahora bien, ¿esto tiene implicancias? Claro que sí. La autonomía de la iglesia local y la interdependencia con otras iglesias. Lo que acabo de mencionar. Ustedes tienen su libertad de trabajo, mi pastor tiene su libertad de trabajo. La UASH no viene a decirle cómo tienen que pastorear, ni el presidente del ORPAP, ni yo, ni nadie, sino que sabemos que el Señor lo puso acá, que el Señor le guíe, mi pastor Alejandro, en esta congregación, porque hay una autonomía, pero también hay una interdependencia, nos necesitamos mutuamente. Por eso acepté esta invitación, porque somos iglesias hermanas, y quizás algo de lo que hemos hecho pueda servirles, y lo que ustedes han hecho también a nosotros nos puedan servir, porque ninguno ha inventado la rueda, todos nos necesitamos mutuamente. La igualdad de todos los miembros. Nosotros creemos en el sacerdocio de cada creyente. Cada creyente es valioso, y por eso que podemos tener asambleas, pero tenemos que respetarnos, sesiones en las iglesias locales, la participación de los ministerios. Creemos que cada miembro de la iglesia debe estar involucrado, no al frente, imposible que estén todos al frente, pero que estén involucrados en algún ministerio de la iglesia, que sean parte del movimiento de la iglesia, cada uno en la alabanza, en las mujeres, en los varones, en los jóvenes, en la enseñanza, en el servicio, en evangelismo, pero todos involucrados en algún ministerio. Creemos en la rotación de liderazgos, no creemos en los liderazgos eternos, incluidos los pastores. Yo cuando le digo a los hermanos, algunos que han crecido en estos 22 años, dicen, pero pastor, ¿usted se va a ir? Bueno, si el Señor me llama, lo diremos. No estamos eternamente acá. Si el Señor, ahora, yo llevo 22 años, muchas veces la iglesia bautista no es tan normal que haya un pastor que tenga tantos años, sino que 5 años, 8 años, 10 años. Algunos se acostumbraron que esté yo, y ahora por la pastora. Si el Señor nos quiere mover, nos va a mover. O sea, todos los liderazgos podemos rotar. Así que no hay un liderazgo que si el tesorero lleva 10 años, puede también cambiar. No está apernado ahí, o el de alabanza, o el de mujeres. Todos podemos rotar, y tenemos que enseñar a ser maduros.
porque hay hermanos y hermanas en otros lugares, no aquí obviamente, que cuando están al frente funcionan, pero cuando ya no están en ese cargo desaparecen. No, acá si estamos al frente, sirvamos al Señor. Si otro día otra persona sube al liderazgo y yo tengo que bajar, yo sigo colaborando, no me voy a ir de la iglesia porque ya no soy el líder. Todos debemos aprender a rotar, saber que todos somos valiosos. Debemos respetar y reconocer las funciones de cada uno. Pero también creemos en la autoridad pastoral. Los pastores, dice la Escritura en el libro de Efesios, que Él mismo constituyó. El Señor es quien llama a los pastores. ¿Los pastores nos equivocamos? Sí. Y por eso que es tan grande la responsabilidad del pastor. Oren mucho por el pastor Alejandro, por su esposa, por su familia. Gracias al Señor porque el Señor les trajo acá para servir en esta grey. Oren por ellos. Sométanse en amor a su pastor. En la iglesia de Puerto Varas damos gracias al Señor porque en general no conozco el corazón de la gente, pero sí puedo ver sus actitudes y el testimonio de los años. Veo que hay un sometimiento muy sano a lo que el pastor dice. Yo no soy un dictador, pero la gente respeta a su pastor y eso es muy hermoso. Y el pastor respeta a sus hermanos. Así debe ser en una iglesia sana. El pastor en muchas iglesias, en nuestras iglesias bautistas, tiene autoridad que le fue delegada por Dios. Es responsable. Dice la Escritura que él tiene que un día dar cuenta de su ministerio al Señor. Su liderazgo no es jerárquico. Nosotros no somos los dueños de la iglesia. Pero sí estamos llamados para pastorear, dirigir, dar buenos pastos. No podemos someter a la fuerza a la gente. Así lo dice el 2 Pedro, sí, que no debemos ser autoritarios ni por ganancia deshonesta. Bueno, entre los bautistas ningún pastor se hace rico. Quizá en otras denominaciones, pero entre nosotros no es un negocio. El que quiera ser pastor sabe que no viene a hacerse rico. Así que es uno sabe que es así. Ustedes tienen que reconocer que muchas veces, y menciono Puerto Varas porque ahí es donde yo pastoreo, cuando éramos 12 personas, el sueldo me pagaban en cómodas cuotas, yo digo. Claro, porque es una congregación pequeña y a medida que la iglesia va creciendo tiene que honrar a su pastor. Tienen que sostenerlo dignamente. Yo he escuchado iglesias que dicen, no, es que el pastor tiene que vivir por fe, por lo tanto paguémosle lo menos posible. ¿Qué estamos hablando? La mezquindad del corazón de personas ha hecho dañar, no al pastor solamente, a sus hijos. Así que tengamos cuidado y Dios ponga su espíritu para hacer lo correcto. La función del pastoreo es dirigir, conducir a buenos pastos. El pastor debe ser maestro de la Biblia y por supuesto vivir una vida ejemplar para dar testimonio. La iglesia se debe sujetar a esta autoridad siempre y cuando el pastor se someta al Señor Jesucristo y a su palabra. Nosotros en Puerto Varas tenemos ¿cuántos ministerios? Como 16 ministerios se han sumado. Es imposible que estemos en todos, pero nosotros escogemos a quienes están en los liderazgos y supervisamos cada ministerio. ¿Qué enseñan? ¿Qué está pasando con los adolescentes? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Y sus líderes nos reportan. Y los pastores tenemos autoridad en cada área de la iglesia. No son pequeños reinos, no, pastor, usted no se meta en nuestro ministerio. No, es el pastor de la iglesia. Tiene que saber qué está pasando. Por lo tanto, hay una sana sujeción al pastoreo de la iglesia. ¿Amén? Amén. Es todo un tema ese, que podríamos seguir hablando. Estamos terminando, mi pastor. Estamos ya ¿a la una terminamos? Ya. Terminamos entonces. La libertad espiritual, ¿a qué se refiere con el principio de libertad religiosa? En que nosotros, ninguno está obligado a creer. Nosotros, no es lo mismo tolerancia religiosa que libertad religiosa. Esta libertad es dada por Dios
para creer, para adorar, para propagar la fe sin coerción gubernamental o interferencia clerical. Eso es lo que creemos los bautistas. Tenemos libertad de conciencia y libertad religiosa. Nunca podemos obligar a las personas a creer. Respetamos su libre determinación. Incluso aquellos que no quieren nada con Dios, se respeta su posición. El único que puede cambiar el corazón más duro es el Espíritu Santo. Siga orando por su esposa, su esposo, sus hijos, sus amigos que todavía no llegan al Señor. Y el Señor nos manda a predicar el Evangelio que Jesús predicó. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Debemos seguir predicando el Evangelio de arrepentimiento y el Evangelio de restauración. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Incluso el Señor a través de Josué le dijo, bueno, ustedes se escojan si quieren servir a Dios o quieren servir a los dioses que antes adoraban. Escogían a quién servir, si a los dioses que sirvieron nuestros padres, de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Libertad religiosa, eso es lo que nosotros creemos. Nosotros no somos anticatólicos, no somos anti-testigos de Jehová, ni anti-mormones, no somos homofóbicos. Hay personas que piensan que como somos evangélicos odiamos a los homosexuales. Nosotros somos pro verdad, no anti. Toda persona, si se arrepiente, no importa su condición, el Señor le limpia, le perdona, le da una nueva vida. Eso es lo que creemos, la restauración del Señor. Pero no obligamos a la gente a creer, ni la rechazamos. Toda persona es bienvenida, a menos que venga a hacer un escándalo, a menos que venga a hacer un daño, pero toda persona es recibida en esta iglesia. Si viene con colores en el pelo, bienvenido. Si viene con un piercing, si viene con un tatuaje, muchas veces en la puerta, a algunos se les cierra la puerta. Dios quiere que esta puerta siempre esté abierta y que el Señor haga la obra en cada vida, no nuestro parecer. La libertad religiosa está consagrada en nuestra Constitución, así que gracias al Señor por nuestro país que tenemos. Hay otros lugares donde se prohíbe la libertad religiosa. Nosotros debemos ser respetuosos de aquellos que no creen en nuestra misma fe. Debemos respetar la fe de otros, pero tampoco debemos callar el Evangelio. Debemos ser respetuosos, pero osados. Dice la palabra, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Otra versión dice, pero astutos como palomas. Así que el Señor nos ayude a predicar su palabra. Esto es solamente para mencionarlo. Nosotros creemos como bautistas la separación completa de iglesia y Estado. Ahora, no recibimos plata del Estado. La iglesia se sostiene con las finanzas que se reciben en esta congregación. La pregunta es, los bautistas, ¿los hermanos pueden ser candidatos a cargos públicos políticos? Los hermanos de la iglesia pueden participar, pueden ser candidatos, pueden ser alcalde, concejal, puede ser intendente, podría ser un senador. Los hermanos, no el pastor, sino los hermanos de la iglesia, ¿podrían? Sí. ¿Sí? La respuesta es sí, sí pueden. Y si alguno llega a un cargo de esos, oremos por él, por ella, porque es difícil. Pero pueden, la respuesta es sí, con temor del Señor podrían llegar a participar. La pregunta ahora, ¿los pastores pueden ser candidatos a presidencia de la República, senador, diputado, alcalde, pertenecer a un partido político? ¿El pastor podría ser candidato por el Partido Comunista? ¿Por el Partido Republicano? La verdad que la respuesta es no, los pastores no podemos. Tenemos un código de ética como pastores bautistas de Chile y se nos prohíbe y nosotros adherimos voluntariamente a aquello y decimos amén. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Y tampoco aceptamos nominaciones a cargos públicos. Los pastores bautistas estamos dedicados al pastoreo de las personas.
Y si viene un hermano de izquierda, bienvenido a la iglesia. Y si viene un hermano de derecha, bienvenido a la iglesia. Aquí no vamos a hacer política. El púlpito no lo vamos a usar para hablar de política, por este sí, por este no. Lo que enseñamos, al menos en Puerto Varas, cuando llegan las elecciones, yo le digo, en esta iglesia usted tiene libertad, vote por lo que su conciencia y lo que la Biblia enseña. Pero yo no le voy a decir por qué candidato votar. Le dejo su libertad de conciencia. Y si viene un candidato de cualquier signo, no le paso el púlpito para que venga a hablar de política. El púlpito es exclusivo para predicar al Señor. Amén. Separación de iglesia y Estado. Pero sí estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares, honrados, honestos, que paguemos nuestras contribuciones en el mes de abril. Tengo que pagar. Y terminamos con esto. El principio misionológico, el ADN de los bautistas, evangelizar. Las misiones deben ser fundamentales. Este mes de abril es mes de misiones. Su ofrenda, hágala llegar a la UBACH para que podamos sostener a nuestros misioneros. Es la gran, la base bíblica, es la gran comisión. Hay 3 pasajes bíblicos del hacer, el ser y el decir. Mateo 28, la gran comisión, implica hacer discípulos. Hacer discípulos. Hay un propósito, hacer discípulos. Hechos 1.8 habla de ser testigos del Señor. Me seréis testigos, ¿no es cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que hacer discípulos, ser testigos y decir, proclamar el Evangelio a toda criatura. Como bautistas debemos ser misioneros. ¿Quién debe hacer la labor misionera? ¿Solo los pastores y misioneros? La respuesta es no. Todo creyente tiene este privilegio y este deber de compartir el Evangelio. Que esta iglesia se replete, se haga pequeña, que tengan problemas, que tengan que ser 2 o 3 cultos. ¿Por qué? Porque cada miembro de la iglesia invita a otro para que llegue a Cristo. ¿Estás compartiendo como miembro de esta iglesia de Jesucristo? Espero que sí, yo sé que sí. ¿Estás invitando amigos, familia a la iglesia? Los bautistas, ¿cómo hacemos misiones? Con la mente llena de la palabra de Dios. Hacemos misiones con un corazón apasionado por las personas perdidas. Hacemos misiones con las rodillas quebrantadas, orando por aquellos que están en mi campo misionero y por vidas transformadas. Con bolsillos llenos, generosos, para ofrendar a misiones y con nuestros pies para movilizarnos, para alcanzar a los que todavía no llegan al Evangelio. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. En nuestra iglesia tenemos estos compromisos con nuestra misión de Calbuco, que ya falta poco para que sea iglesia, la misión de los Cuervos, que mañana cumple 1 año, con nuestra misionera que está en la India, con los misioneros de UBACH y con la evangelización en nuestra ciudad, en nuestro compromiso. Ustedes pueden hacer esto mismo, escribirlo para ustedes acá en Nueva Jerusalén. Amados, que el Señor les guíe. Lo que he compartido, mi pastor, ha sido con mucho temor delante del Señor, sabiendo que hay muchas cosas que pueden ser parecidas de una iglesia a otra y hay otras cosas que pueden diferir porque somos distintas congregaciones, pero tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu y la misma palabra. Que el Señor les bendiga. Inclinen su rostro, por favor. Padre Celestial, con temor delante de ti, Señor, he compartido este discipulado de liberación doctrinal. Señor, no conozco la realidad más íntima de esta congregación. No he estado en sus asambleas o sesiones o reuniones de directorio. No conozco a todos los hermanos. Señor bendito, pero usted sí. Usted conoce todas las cosas. Y te ruego, Señor, que seas bendiciendo esta congregación mucho más de lo que ya lo has hecho. Señor, gracias por este hermoso templo
que refleja amor, dedicación. Que este lugar sea lleno de tu presencia. Señor amado, lleno de tu palabra. Lleno de unidad. Señor amado, que no hayan quiebres. Señor, que cuando hayan pensamientos distintos, que pueda haber madurez para arreglar esas cosas, para perdonarse mutuamente, para someterse a tu palabra, someterse sanamente a sus líderes, sus pastores. Señor amado, prospérales, que puedan crecer para tu gloria, aferrados. Gracias porque Jesucristo es el Señor de esta iglesia. Y humildemente ruego que les puedas bendecir grandemente. Es nuestra oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.